Bien, vamos a continuar ahora hablando sobre qué es SQL. SQL significa Structure Query Language en inglés, que traducido al español es lenguaje de consulta estructurado. Este lenguaje no es un lenguaje específico de desarrollo de base de datos, puesto que sabemos que existen muchos tipos de base de datos y que SQL es en realidad un estándar para definir bases de datos. ¿Y por qué digo estándar? Digo estándar porque muchas empresas toman los estándares del SQL y los modifican a su gusto o como ellos lo creen conveniente. Cuando tú aprendes SQL aprendes realmente la forma en cómo una empresa trabaja las sentencias. Usualmente no suelen cambiar tanto, pero algunas reglas dependiendo de qué motor de base de datos trabajes, algunas reglas sí que cambian. Entonces hay que tener esto en cuenta cuando nosotros estemos aprendiendo. Nosotros vamos a aprender a trabajar las sentencias en el motor de base de datos de Oracle. Así que algunos tipos de sentencias podrán cambiar. Por ejemplo, si estamos creando sentencias de repente para el motor de base de datos de SQL Server de Microsoft, o que si estamos trabajando en MySQL, puede que cambien un poco la manera en cómo trabajan estas sentencias. Así que para que lo tomes en cuenta, este curso se va a basar en el motor de Oracle, así que tenlo en cuenta. Ahora, continuando hablando sobre SQL, nosotros lo presentamos como un estándar para definir las bases de datos, que hablamos del DDL, que es el Data Definition Language, que se refiere a que es un estándar que define, define las bases de datos, por eso es Data Definition Language, para definir los datos. Si estos términos que vienen aquí en paréntesis puede que te los encuentres en internet si investigas un poco más, así que pues yo te los explico aquí para que los puedas aprender. También tenemos lo que es el DML, que nos sirve para manipular los datos. DML en inglés es Data Manipulation Language. Entonces esta es otra característica de SQL. Y por último tenemos la forma en cómo nosotros podemos realizar ciertas tareas ejecutando comandos. O sea, SQL, aparte de poder definir las bases de datos, también nos da la opción de manipularlas, así como ejecutar una serie de comandos para realizar diversas tareas. En este caso, DSL es Definition Command Language y estos comandos, por ejemplo, nos pueden servir para nosotros crear roles o crear usuarios que puedan acceder a una parte de la base de datos o a toda la base de datos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una base de datos de una escuela, en este caso, si creamos un rol, en este caso el rol totalitario sería el de administrador, que puede acceder a cualquier base de datos. Pero por ejemplo, si hubiera un rol, por ejemplo, si nosotros quisiéramos que los maestros trabajaran con la base de datos, podríamos crearle un rol a los maestros para que solo accedan a las tablas que les conviene. En este caso podrían ser tablas de las calificaciones de los alumnos, la información de los alumnos, como el teléfono de sus padres para poderse comunicar con sus padres, saber cuáles son sus otras notas en otras materias para saber si van bien o mal. En este caso los tutores también podrían ver eso. En fin, pueden ser muchas cosas, pero para eso nosotros ejecutamos y asignamos permisos dependiendo de qué rol asignemos. Entonces nosotros podemos hacer todo eso con SQL y lo vamos a aprender. Vamos a continuar ahora, para que no quede tan corto este video, vamos a continuar hablando sobre qué es el diseño de las bases de datos. Cuando nosotros hablamos del diseño de base de datos no hablamos simplemente de decir voy a hacer una base de datos y la programo, no. Esto es como cuando nosotros estamos decorando una casa o como cuando estamos construyendo el diseño estético de una página web. Es
más o menos parecido, porque nosotros tenemos que saber cómo vamos a hacer la base de datos, qué es lo que necesitamos, en este caso saber, o sea, qué información necesitamos guardar para después trabajarla y poderla consultar, en este caso cuando nosotros lo necesitemos. Por eso aquí yo pongo que nosotros tenemos que hacerla bien para que la base de datos pueda responder a todo tipo de peticiones que se le hagan. Es decir, cuando nosotros tenemos varias tablas, podemos hacer una consulta a 3 tablas al mismo tiempo para extraer características que tengan en común. Más adelante lo vamos a ir platicando más. Pero si estas bases de datos están mal diseñadas, no se va a poder hacer esto correctamente y va a haber problemas a la hora de extraer los datos. Entonces va a marcar si no está bien diseñada, pues va a marcar error cuando queramos hacer tareas complejas. Por eso el diseño de base de datos es toda aquella planeación que surge cuando nosotros queremos crear una base de datos para satisfacer una necesidad. En este caso, nosotros vamos a satisfacer las necesidades de un cliente que necesite una base de datos. Así que bueno, vamos a hablar también, en este caso, dentro de todo lo que es el diseño de base de datos, vamos a hablar sobre la primera parte, que son las reglas de nomenclatura o las naming conventions, que estos son la forma en cómo nosotros podemos ir nombrando a las tablas, atributos y también a la forma en cómo nombramos las relaciones. Por ejemplo, son una serie de reglas que nos sirven para facilitar el trabajo de las bases de datos. Si bien no hay un solo tipo de reglas de nomenclatura, por lo general se tienen un estándar de reglas dependiendo del equipo de trabajo o de las políticas de la empresa. Por ejemplo, vamos a ver mis reglas de nomenclatura que yo uso y que muchos programadores también usan. En este caso tú las puedes aplicar si quieres, o si no, puedes buscar por internet también algunas reglas de nomenclatura para bases de datos, pero yo te voy a dar las que vamos a trabajar aquí. Principalmente, cuando nosotros creemos una tabla, la tabla tiene un nombre. Como anteriormente habíamos visto, habíamos hablado de la tabla personas. En este caso, una de las reglas es que este nombre personas debe de ir en mayúscula o minúscula dependiendo de cuál sea tu gusto. Tú puedes dejar la tabla en minúsculas, pero tiene que ser completamente todo en minúsculas. Nada de que la primera letra es en mayúscula y las demás en minúscula, no. Todas tienen que ir en mayúscula o todas en minúscula. Y si tú ya elegiste todas en mayúscula, bueno, cada tabla que hagas sin excepción debe de ir en mayúscula. Si elegiste minúscula, cada tabla debe de ir en minúscula. No puedes de repente hacer muchas tablas en minúscula y de repente crear una que tenga sus letras en mayúscula, porque pues afecta lo que es el flujo de trabajo, porque no únicamente tú vas a trabajar la base de datos, ni siquiera tu propio equipo, en este caso de desarrollo de base de datos, va a ser el único que lo trabaje, sino van a ser los programadores que desarrollen el software que va a trabajar con la base de datos. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. De igual manera, hay un debate en el que muchos hacen peleas en internet sobre si hay que definir la palabra de la tabla, o sea, el nombre de la tabla, en plural o en singular. Yo anteriormente te había dicho personas para no entrar en ese detalle, pero ahora ya estamos entrando en ese detalle, así que yo te voy a decir que yo prefiero el singular. En vez de personas, vamos a tratar personas. Hay gente que dice que, por ejemplo, esta tabla persona debería ser plural, porque ¿qué estás guardando ahí? Estás guardando información de varias personas. Y esto pues hasta cierto punto puede ser válido, pero yo lo prefiero en singular porque si volvemos a los conceptos de instancia, en este caso la entidad es una persona, y una instancia pues es una persona única. Entonces realmente cuando guardamos muchas personas en la tabla, pues realmente yo lo veo como una persona singular, no lo veo como un conjunto de personas. O sea, yo lo veo por registro, no lo veo por el conjunto de registros, pero bueno, cada quien lo puede ver como quiera. Así que puedes tenerlo en plural o
en singular, pero recordando que o todas mayúsculas o todas minúsculas. Y bueno, esto es para que lo tengas en cuenta. Puedes hacer tus notas en algún cuaderno, en alguna hojita o inclusive en algún blog de notas para que vayas anotando estas reglas. Más adelante vamos a ir viendo otras reglas, pero estas van a ser las reglas básicas. Esta es la regla para los nombres de las tablas. Ahora vamos a hablar sobre las reglas para los campos de las tablas. En este caso, vamos a definir nosotros todos los atributos en minúscula. Es decir, cada columna va a estar escrita en minúsculas y tenemos que intentar nombrar, por ejemplo, cada atributo de una persona lo tenemos que englobar en una sola palabra, siempre y cuando esto se pueda. Por ejemplo, podríamos poner edad, es una palabra, nombre, es una palabra, apellido, también es una palabra. Si nosotros queremos, por ejemplo, aquí sí se puede usar el plural dependiendo del caso. Por ejemplo, podríamos poner nombres o apellidos y podríamos guardar los nombres y los apellidos. En cambio, edad, pues es únicamente una edad, entonces pues podemos guardar la edad. Ahora, existen casos en el que a lo mejor no queremos guardar la edad porque pues actualizar esto cada año, pues como la gente crece cada año, pues estarla actualizando la edad de todas las personas pues sería algo muy difícil. Entonces podríamos poner a lo mejor la fecha de nacimiento, pero aquí ya son más de una palabra. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, lo que podemos hacer es poner fecha y indicarle con un guión bajo, como se ve aquí, fecha guión bajo nacimiento, y entendemos que estamos hablando de la fecha de nacimiento. De igual manera, si quieres escribir fecha guión bajo de guión bajo nacimiento, pues también lo podrías hacer, aunque esto es un poco largo, pero podría confundir, pero pues de igual manera pues es correcto. Ya dependerá mucho de cómo lo quieras ir ordenando tú. Ahora, más adelante lo vamos a ir platicando, pero existe algo que se llaman llaves primarias. Por ejemplo, nosotros podemos guardar personas que se llamen, dos personas que se llamen Juan, y guardarlas en una base de datos como instancias únicas y diferentes. Entonces, lo que está pasando aquí es que pues se repite el nombre. Entonces, cuando hablamos de Juan, no sabemos si estamos hablando de un Juan o del otro. Para eso existe una llave primaria que identifica a cada persona una de otra. Entonces, las llaves primarias por lo general las ponemos un guión bajo y le ponemos ID. Por ejemplo, si nuestra tabla es de personas, va a haber un campo que va a ser nuestra llave primaria y se va a llamar personas, porque así se llama la tabla, guión bajo ID, que en inglés es ID, que se refiere a identifier. En inglés, pues el identificador. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos de buenos nombres de campos, como por ejemplo nombre, edad, fecha de nacimiento, que antes lo mencionaba, grupo y usuario-ID. De igual manera, también existe otra forma que yo he visto muy seguida en internet, que es ID-usuario. En este caso, simplemente se pone primero el ID y después el nombre de la tabla. Entonces ahí, dependiendo de gustos, pues cada quien lo va a ir viendo. Así que por este video es todo. Son las reglas de nomenclatura y en próximos videos estaremos hablando sobre temas de integridad de datos en una base de datos. Nos vemos en la próxima.